Bueno, bienvenidos una vez a una nueva clase. Esta vez vamos a ver el átomo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver lo que son los modelos atómicos, la teoría de cómo llegamos hasta el modelo que tenemos actualmente. Si saben, pues la materia, toda la clase pasada vimos que está formada por átomos. A su vez, los átomos se dividen en partículas subatómicas, los cuales son protones, electrones y neutrones. Y así es como está conformado un átomo. El núcleo atómico es donde se concentra la mayor cantidad de masa, es donde está como pues todo el bulto, donde están los protones y los neutrones, ¿ok? En el núcleo atómico se encuentran los protones y los neutrones, y alrededor de él, en órbitas magnéticas, se giran sus electrones, que es la última partícula subatómica. Los modelos atómicos han ido cambiando a través del tiempo porque conforme la ciencia avanza se pueden hacer nuevos descubrimientos. Entonces empezamos desde un modelo muy básico, incluso desde hace muchos años. Se tenían ideas vagas de lo que podría estar conformando la materia. Sin embargo, conforme fue avanzando la ciencia y nos fue permitiendo estudiar un poco más la composición de la materia, pues pudimos ir haciendo nuevos descubrimientos, y es por eso que los modelos atómicos se actualizan constantemente. De hecho, hasta la actualidad, los modelos, el último que se toma en cuenta, se ha ido perfeccionando constantemente, agregando ya un poco más cosas de física cuántica y cosas así, que pues creo que para lo que nosotros lo vamos a ver, pues no es necesario como abordarlo mucho. Sin embargo, pues la teoría básica sí es lo que vamos a ver. Comenzamos con Demócrito. Demócrito fue un filósofo griego que estipuló, a pesar de que no tenía en esa época pues como grandes avances de la ciencia como para poder estudiar la materia, sin embargo era un pensador muy hábil. Y él decía que él fue el que introdujo como la teoría del átomo. Él decía que el átomo es como una piedra en donde si tú la divides, sale una piedra más pequeña, y así la podemos ir dividiendo hasta que llegue a una partícula muy pequeña que es un átomo indivisible. Sin embargo, los átomos de un mismo material siempre van a tener las mismas propiedades. Son átomos específicos para cada material, es decir, que cada material va a tener, o cada átomo va a tener la misma composición igual que el otro, siempre y cuando sean de un mismo elemento. Y pues esta teoría tardó más de 2000 años para ser tomada en cuenta en la investigación científica. O sea, él ya tenía la idea, sin embargo no se había considerado como para poder hacer un modelo atómico. Él fue el que introdujo la idea del átomo en la materia, ¿ok? De un átomo indivisible. Posteriormente llega John Dalton en 1808. Él fue el primer modelo atómico, o se puede decir, porque él, a pesar de que Demócrito ya tenía la teoría, él fue el que realmente descubre el átomo. Descubre que la materia está formada por partículas que son indivisibles, indestructibles y muy pequeñas, que son los átomos. Y un átomo de un mismo material pues serán idénticos entre sí, tienen la misma masa y las mismas propiedades. Es como lo que les decía por ejemplo, en una barra de oro. Una barra de oro pues obviamente no es un solo átomo, son miles de millones de átomos juntos, pero ambos son idénticos entre sí, todos tienen exactamente las mismas propiedades uno con otro. Sin embargo, si a esa barra le hacen aleaciones para hacer cadenitas, todo eso le meten plata, hierro, zinc, cualquier otra cosa, pues son átomos de diferentes materiales, tienen distinta de masa, distintas propiedades, y pues estos átomos se pueden combinar en proporciones simples para formar más de un compuesto. Es lo que hablábamos de las mezclas ya, o de una sustancia más compleja. En las reacciones químicas, pues los átomos, cuando nosotros tenemos una reacción química, tenemos diferentes compuestos en donde los átomos se unen o se separan, se combinan de diferentes formas para crear nuevos compuestos. Es la ley de la conservación de la materia. Ningún átomo se crea ni se destruye, simplemente se convertirá en un átomo, déjenme aquí, de otro elemento, es decir, o sea, se combinan, se transforman y ya crea un compuesto completamente diferente. Sin embargo, los átomos iniciales siguen siendo de la misma masa y las mismas propiedades. ¿Ok? Posteriormente viene Joseph Thomson en 1897. Joseph Thomson estimula o crea, es el que ingresa el término del electrón. Él descubre que el átomo no solamente es una masa indivisible, sino que sí tiene partículas más pequeñas. Entonces él crea una teoría llamada o conocida como el budín de pasas, porque él decía pues que el átomo es una partícula eléctricamente, o tiene una masa que es eléctricamente neutra, o sea positiva, y tiene incrustados en él pequeñas subpartículas que tienen una carga negativa para poder estabilizar el átomo.
Es por eso que es conocido como el budín de pasas. ¿Por qué? Porque pues tenemos aquí el átomo, que es todo esto, este sería el budín, y los pequeños electrones incrustados serían las pasas. Él descubrió esto porque al hacer un experimento de rayos catódicos, pues descubre que los átomos modifican su trayectoria en presencia de un campo magnético. Entonces, es decir, tenía una energía negativa que lo atraía hacia el campo magnético. O sea que si ustedes se acuerdan, polos opuestos se atraen. Entonces, si el campo magnético tenía una energía positiva, ¿qué es lo que atraía al átomo? Pues la energía negativa. Es por eso que él descubre los electrones. Posteriormente viene un estudiante que tenía John Dalton, que es Ernest Rutherford, ¿ok? En 1911. Él dice, ok, sí, el átomo tiene cargas negativas, sin embargo, él no creía que el átomo fuera una masa completamente compacta, sino que estaba formado por dos regiones. Para eso, bueno, él lo descubrió a través de un experimento que se conoce como la lámina del oro, la lámina de oro. Él descubre el protón y el núcleo. Ahora vamos a ver un poco de cómo fue su experimento. Bueno, él hizo pasar a través de una lámina muy delgada de oro, hizo pasar partículas, que es como un rayo de luz, que si ustedes saben, pues la luz igual son partículas. Entonces, a través de esa lámina de oro se dio cuenta que si el átomo realmente fuera una masa compacta, no lo podría atravesar. ¿Por qué? Porque chocaría directamente con él. Sin embargo, como lo pueden ver aquí, algunas partículas sí efectivamente rebotaban, pero algunas otras lograban atravesarlo. Entonces, él hizo esa teoría de que si el átomo fuera una partícula completamente compacta, tendría que regresar los rayos porque no podrían atravesarlo. Sin embargo, pues sí lo hacían. Algunos atravesaban y otros rebotaban. Es decir, pues que no era una partícula completamente compacta. Es donde él desarrolla el modelo en donde tiene un núcleo donde está la mayor parte de la masa. Aquí está la mayor parte de la masa, sin embargo, pues tiene regiones vacías o con cierto vacío donde pueden atravesar esas luces. Es decir, la región que encuentra el centro del átomo pues contiene la carga positiva, que son los protones, y la región que encuentra donde se encuentra la carga negativa, que son los electrones, no está incrustada, sino que más bien gira alrededor de ese núcleo. ¿Ok? Entonces él define la corteza del átomo y contiene los electrones que giran alrededor. Sin embargo, como ya les comento, esta teoría duró muchos años, pero posteriormente se dieron cuenta que había un error. Si en el modelo de Rutherford, ay, se adelantó, pero bueno, les comento brevemente, se dieron cuenta que había un error. Si realmente hubiera fuera carga positiva y negativa, en algún punto este átomo se desestabilizaría, o sea, como que el no tener, porque si se dan cuenta en una reacción los átomos se combinan, ceden o ganan electrones. Entonces, si fuera como muy exacto esa carga, al perder una carga negativa, el átomo se desestabilizaría completamente. Es por eso que después de varios años llega el modelo de Niels Bohr, que este es el modelo que les digo que es como el más utilizado, sin embargo, pues ha tenido como muchas otras modificaciones, pero que no son como muy relevantes porque ya es más meterse como en física cuántica y cosas pues no necesarias para lo que nosotros lo vamos a utilizar. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con el átomo de Bohr. Esa fue el último modelo establecido, el más útil, porque él establece los neutrones. ¿Ok? Ok, si hay una carga positiva y electrones. Sin embargo, cuando ceden electrones en una reacción química o al combinarse con otro elemento para formar un compuesto, ganan o pierden electrones. ¿Y qué pasa para estabilizar la carga eléctrica dentro del átomo? Pues existe algo que se llaman los neutrones, que son partículas con carga neutra. Pueden adoptar la carga que se pierda. Es decir, si se pierde un electrón, adoptan carga negativa para estabilizar esa carga. Si ganan un electrón, adoptan carga positiva para estabilizar la carga negativa que ha llegado. ¿Ok? Así cuando se cumple la regla del octeto. La regla del octeto es que un átomo siempre debe tener por lo menos 8 electrones en su última capa de equivalencia. Estos aritos que se ven son capas de equivalencia.
¿ok? Y en la última siempre deben tener por lo menos 8 para poder ser un átomo estable. Y bueno, pues esos son los modelos atómicos que conocemos. Vamos a estar trabajando con este último, en donde pues es un núcleo donde existen los protones y neutrones, y alrededor de él giran los electrones. Los últimos electrones se conocen como electrones de valencia, son aquellos que se pueden ceder o se pueden ganar. ¿Okay? Y los neutrones adoptan la carga dependiendo de si se ganan o pierden electrones. Y bueno, chicos, pues eso sería todo por el tema de hoy. De tarea me van a realizar un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un resumen, lo que ustedes quieran, en donde engloben como las características más relevantes de cada modelo atómico. Ok, únicamente es como un resumen para que les quede un poco más claro las ideas. Y pues ya en la siguiente clase vamos a entrar a ver cálculos estequiométricos, que es molaridad y normalidad. Bueno, chicos, que tengan un excelente día.